Vamos a continuación a ponernos en comunicación telefónica con el doctor Edson Salazar Vivanco. Él es médico cirujano que estuvo presente en la investigación de estas momias encontradas en Nazca. Y esto es importante hablar con el doctor Edson porque se han dicho muchas cosas que yo tengo entendido que no son ciertas. Y sería mejor que él, que estuvo presente, que es un médico peruano, ¿no es cierto?, que estuvo ahí del principio, nos pueda aclarar muchas de ellas. Él es cusqueño, es un destacado médico afincado en el Cusco y que ha estado desde el principio en la investigación de estas momias. Doctor Edson Salazar, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Anthony. Bien, quería conversar, tiene muchas ganas de conversar con usted, doctor, porque lo he visto en los avances que se está haciendo de esta investigación que va a ser revelada por completo el día 11 de julio. Y usted que ha estado desde el principio, me gustaría preguntarle, doctor Edson, ¿cómo así se acopló al equipo de Maussan? Porque lo que están diciendo era que Maussan tenía una serie de gente adú, o sea, gente de su entorno, que eran de muy baja estofa, no eran científicos, eran casi, no sé, pues las personas que van a Chilca y se agarran la mano y dicen AOM, ¿no? Algo así. ¿Cómo así se acopló usted, doctor Edson, al equipo de este equipo científico investigatorio? Bueno, Jaime Maussan directamente no me invita. Yo empiezo a trabajar en investigación gracias a la invitación del señor Kerry Yamín y al señor José Casafranca. Me invitan a participar más o menos a inicios del mes de noviembre, cuando me cuentan una historia muy poco creíble, con mucho misterio y un secretismo de verdad que me causaba mucha curiosidad. Y me comentaban que había aparecido un señor de nombre Paul, que les había contado una historia y que tenía ciertos artefactos, ciertos cuerpos de posibles alienígenas momificados. Entonces me llamó mucho la atención, me invitaron a participar para que dé una descripción y para que dé un punto de vista médico. Doctor Edson, antes que siga, disculpe usted la interrupción, ¿usted es médico de qué universidad? Yo estudiaba en la Universidad de Aquino, en Bolivia. Ah, muy bien. Doctor, ¿y usted la invitación a participar era en qué sentido? Para analizar desde qué punto de vista o qué área de conocimiento médico. Para ver efectivamente si se trataba de tejido biológico, si había una correlación anatómica, si había una correspondencia articular, o de detalles que los médicos, que gracias a los estudios anatómicos podíamos describirlo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, la vez que me invitaron a participar, me presentan a un cuerpo de 23 centímetros, con una cabeza prominente, un cuerpo, un tórax, una caja pélvica y extremidades, y la presencia de 3 dedos en manos y en pies. Entonces, no contábamos con radiografía, solo se pudo hacer un examen físico superficial. Entonces, se evidenciaba, sí, efectivamente se evidenciaba una cabeza prominente, un cuello, aparentemente una columna vertebral y, bueno, aparentemente habían huesos. Y nos llamó mucho la atención. Luego me mostraron una mano de 33 centímetros, de 3 dedos, de 6 falanges, con incrustaciones metálicas. Y nos llamaba también más la atención porque según los estudios, los conocimientos, no se encuentra descrito algún animal que presente una estructura anatómica de 3 dedos y con 6 falanges. Era muy raro. Entonces pasó eso y nos quedamos con la sorpresa de seguir investigando, conocer más detalles sobre esto, y pasado una semana, 2 semanas, volvió a aparecer el señor Paul, ya también mostrándonos una cabeza, un cráneo, con unas características anatómicas aún así más raras, más sorprendentes. ¿Por qué raras y sorprendentes, doctor Edson? Porque era una cabeza prominente en el ámbito, en una cabeza dolicocéfalo, pero era elongada de anterior a posterior, era prolongada y como tenía unas cuencas oculares alargadas y al mismo tiempo unos ojos oblicuos. Entonces, definitivamente nos parecía muy raro y
como se veía en la televisión, aparentemente, efectivamente era un alienígena, ¿no? Claro, aparentemente tenía una apariencia de lo que sale en la televisión que uno relaciona con los alienígenas. Doctor Exxon, disculpe que le interrumpa, usted como médico, digamos, formado dentro de la ciencia tradicional, que se conoce, entre las ciencias médicas tradicionales, etcétera, cuando usted vio estos restos, a usted, ¿qué fue la impresión que le causó? ¿Usted le parecieron armados? ¿Le parecieron que fueran de yeso, de plástico? ¿Era material orgánico? El cráneo, por ejemplo, se dice de que ha sido tallado por la parte de atrás, basado en un cráneo que podría ser de un gato, un perro. ¿Qué impresión primera le dio así a simple vista, digamos? A simple vista, o sea, nos dio una impresión que definitivamente no era algo conocido, era algo muy extraño, muy extraño. Y al mismo tiempo se podía evidenciar en la base del cráneo tejido óseo, había la porosidad, la consistencia, la forma de un tejido óseo, efectivamente. Y bueno, después agarramos una linterna y pudimos ver que haciendo un examen endocranial, pudimos ver la presencia de suturas, de agujeros oftálmicos y detalles anatómicos que efectivamente dentro de la configuración interna del cráneo era un cráneo, o sea, no había dónde perderse, efectivamente se trataba de tejido biológico, pero la configuración externa nos causaba muchas dudas por la apariencia gris que tenía esta cabeza, el examen físico, la inspección, y al mismo tiempo la forma de los ojos, que eran unos ojos oblicuos. Entonces nos llamó bastante la atención y después el señor Paul nos prestó las muestras, ¿sí?, los objetos estos, y pudimos hacer unos exámenes radiológicos. Doctor Exxon, yo le voy a pedir por favor que se quede en línea, porque hasta el momento hemos hablado de que usted lo vio, o sea, a simple vista, y le pareció sumamente extraño. Me gustaría después de la pausa que usted nos cuente qué fue lo que salió en los primeros análisis de radiológicos y otros análisis que se hicieron. ¿Qué es lo primero que salió y usted qué conclusiones le dio y qué impresión le causó? ¿Le parece, doctor Exxon? Nos quedamos y continuamos después. Son 9:45 de la noche en todo el Perú y es muy interesante lo que cuenta el doctor Exxon, y hay una parte en que yo abrir los teléfonos para que si quieren conversar con él, dialogar con él, hacer una pregunta, lo puedan hacer. 9:45, pausa. Regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, estamos en contacto telefónico con el doctor Exxon Salazar Vivanco. Es un destacado médico cirujano del Cusco, Perú, es peruano. Y esto un poco porque se decía también que este es un grupo de investigadores extranjeros. No, habían peruanos en el equipo también. El doctor Exxon nos está contando acerca de cómo fue que él conoció estos especímenes, ¿no es cierto?, estos objetos, entre comillas, aparentemente biológicos, y luego nos quedamos en el tema de que fueron llevados a hacer análisis. Doctor Exxon, ¿está en línea? ¿El doctor Exxon está en línea con nosotros? Hola, sí. Perfecto. Bien, doctor. Entonces, vamos a ver. Es interesante lo que usted está contando, porque lo que está ahorita en análisis, lo que está saliendo en las noticias, es una momia de 1,68 m, ¿no? Que según los análisis determinan que aparentemente es mujer, y se dice que están saliendo los detractores diciendo que esto ha sido una momia sacada, ¿no? Una momia nazca sacada de una tumba, de un yacimiento arqueológico, y que le han alargado las manos y los pies. Pero acá lo que complica un poco el panorama es lo que usted nos está contando, doctor Exxon, porque no solamente habrían piezas o cuerpos de tamaño humano normal, 1,68 m, qué sé yo, sino también habrían más pequeños. Me decía que usted lo que vio, y hemos visto una foto, es de que eran, ¿de qué tamaño, qué estatura, doctor? Bueno, como le digo, dentro de todas las piezas que nos mencionaron, nos contaron, sí, y al mismo tiempo que pudimos revisarlos físicamente, habían cuerpos pequeños, efectivamente, que algunos eran armados. Ajá. Como había armados. Cuerpos, sí. Claro, habían unos cuerpos armados, como lo que presentaba el señor Paul, el que nos enseñó al principio, sí, pero una cabeza, un cráneo, ¿cómo tú lo armas? Es muy complicado. El señor menciona a veces que han tallado un hueso de un animal, sí, y científicamente, médicamente, es casi imposible llegar a eso. Entonces,
como te digo, ahora, llegar a tallar o a fabricar, a remodelar, a reconstruir, a reconstituir unas manos sería al punto casi imposible. Lo que refieren los retractores hasta el momento es que se ha agarrado una momia antigua, efectivamente, porque hemos hecho análisis de radiocarbono de 1800 años, y refieren que se le ha sacado el primer dedo, lo que sería el pulgar, y el dedo meñique, igual con su metacarpiano, y se ha hecho la modificación aumentando el número de falanges, lo que resultaría muy complicado y al mismo tiempo casi imposible. Muy complicado, ¿por qué? Porque para hacer esto no hay que cortar el hueso, sino hay que desarticular toda la articulación. Y nos ponemos a pensar en un criterio simple y básico. El hecho mismo de llevar a un proceso de momificación, por desecación y por deshidratación, el tejido se vuelve seco y duro. Así es. Entonces, ¿cómo se hace para poder sacar o desarticular las falanges, los metacarpos, sin tener que dañar el resto de la mano? Sería muy complicado. Tendría que, porque está todo seco, ¿no? Tejidos, nervios, músculos, etcétera. Exacto. Entonces, si uno va a desarticular algo tan delicado que tiene 1800 años, se notaría, bueno, al examen físico apreciaríamos algún indicio de alguna modificación externa. Encontraríamos grietas, fisuras, algún tipo de cortes, lo cual al examen físico no encontramos ningún detalle de esos. Ahora, algo más complejo y algo más sofisticado. Al examen radiológico y tomográfico, que son pruebas más exactas, tampoco encontramos algún indicio de alguna lesión externa. Encontramos algún tipo de corte, algún tipo de fisura, alguna grieta o algo. O sea, es perfectamente tal y como está. Es lo que nos llama mucho la atención. Ahora, dentro de nuestras hipótesis, estamos hablando de un ser biológico único, nunca antes descrito por la literatura científica, uno. Dos, ¿sería un cuerpo armado? Bueno, si fuera un cuerpo armado, sería que lo han hecho ¿cuándo? Si lo han hecho ahora último, en este tiempo moderno, y modificar una momia de 1800 años, al mismo tiempo sería un delito. Y sería un fraude, lo cual tendría que ser investigado y definitivamente sancionado. Así es. Pero, si esto ha sido modificado por la misma cultura nazca, sería definitivamente un hecho muy revelador, debido a los antecedentes que hemos podido investigar. Los telares, las pinturas rupestres, los petroglifos de seres antropomorfos bípedos de 3 dedos. Sí, pero ¿sabe qué, doctor Edson? Una de las especialidades más especializadas, una de las ramas más especializadas de la cirugía reconstructiva es la denominada cirugía de manos. Hay una subespecialización. Altamente compleja. Y altamente, es difícil. Imagínense que lo puedan hacer hace 1800 años y supongamos que se demostrase que sí la han hecho. Eso sería hace 1800 años tendría una tecnología impresionante y también eso sería un gran descubrimiento. Definitivamente, o sea, es algo que dentro de la literatura científica no se describe. Por eso nosotros al examen físico, al examen tomográfico o según los estudios complementarios que realizamos, no encontramos indicios de algún tipo de modificación. Entonces, ahora, los detractores dicen que esto ha sido modificado actualmente para crear un sensacionalismo, para crear un fraude. Acá no hay ningún fraude, las cosas se tienen que decir como son. Ahora, cuando empezamos esta investigación, tenía un objetivo principal de determinar si esto era real o era falso. Pero lo difícil era investigarlo. Era fácil dar un paso al costado y decir, no, esto es difícil, esto es un fraude. Definitivamente. Aunque sea un fraude, tienes que demostrarlo con base científica, basado en evidencias. Ahora, muchas personas dicen que es fácil armarlo. Por favor, yo les invito a que lo hagan. Que lo hagan. A ver, porque acá hay un científico peruano que es del museo de un museo antropológico acá en el Perú y tiene mucho renombre este doctor,
que dice que todo, acá leo lo que un artículo que salió en el diario El Comercio, bueno, en fin, que dice que se ha descifrado el misterio. Se trataba de una momia manipulada a la que le habían roto 2 dedos de cada mano y de cada pie, sumándole las falanges removidas para extender los 3 dedos restantes. Entonces, usted nos está diciendo que, de acuerdo a su opinión especializada, esto no es que sea difícil, sino es imposible, doctor Edson. Sí, al punto de casi imposible, definitivamente, porque mira, no encontramos algún indicio de algún tipo de corte, fisura, grieta o algún tipo de trauma. Recordemos que el tejido está seco por desecación y por deshidratación. Entonces, nosotros si agarramos un pedazo de algún material seco, queremos romper, no va a caer preciso, va a haber sus grietas, va a haber fisuras, lo que llevaría altamente que sea complejo el proceso de modificación de los mismos. Ahora, cada uno habla por su rama profesional, yo te hablo como médico. Los médicos, para hacer un diagnóstico, nosotros no nos podemos basar en una fotografía, en una llamada telefónica o en un mensaje. Nosotros los médicos, para dar un diagnóstico, tenemos que revisar el cuerpo físico, minuciosamente, revisar los antecedentes y hacernos 4 preguntas importantes. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? Al mismo tiempo, para llegar a una conclusión o a un diagnóstico definitivo, por lo menos presuntivo, tenemos que pedir análisis complementarios, como cuáles son. Los más importantes en este caso sería un examen de radiocarbono para determinar la data de tiempo, exámenes radiológicos, tomográficos, histopatológicos, biológicos y, el más importante, el estudio el ADN, un ADN muy específico, un ADN mitocondrial, un ADN nuclear y un ADN bicatenario, definitivamente. Doctor, y por ejemplo, a estos especímenes, y en especial a la momia de 1,68 m, ¿le han hecho estos análisis? Le hemos hecho un estudio anatómico, en examen físico, le hemos hecho un estudio radiológico, tomográfico, se han sacado muestras para el radiocarbono y al mismo tiempo muestras para sacar el ADN. No hemos sacado más muestras porque consideramos que tiene un valor histórico, se considera que esto definitivamente está dentro del patrimonio peruano y tenemos que conservarlo. Entonces hemos tomado muestras minúsculas para no dañar el tejido, y específicamente de la parte posterior donde habían ciertas fisuras del mismo tejido óseo. Doctor, entonces, de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son las conclusiones que arrojan o que apuntan los análisis científicos? ¿Cuál sería la conclusión? Primera conclusión, que estamos hablando de un ser orgánico, de un ser biológico. Segunda conclusión, que es un ser antiguo, que no encontramos algún tipo de modificación actual. Al examen radiológico presenta una estructura anatómica, funcional y con toda la correspondencia articular. Ahora, y con respecto al tema de la cabeza alargada, se decía que de repente era una momia Nazca o Paracas a la cual se le había hecho un alargamiento ritual, pegándole desde niño tablillas. ¿Qué dice con respecto a eso, doctor? Bueno, al examen físico no encontramos algún tipo de algún indicio de alguna alteración externa. Al examen radiológico encontramos una correspondencia anatómica simétrica y lo más importante, que los científicos americanos que hicieron el estudio radiológico encuentran una propiedad que es la ausencia de suturas. Eso nos causa mucha extrañeza. Doctor, yo le voy a pedir por favor que se quede un bloque más con nosotros. Tenemos que hacer la pausa de las noticias, porque me gustaría que el público intervenga, ¿no es cierto?, al 212-5353, a la línea gratuita de provincia, que nos llamen de todo el Perú, por favor, nos llamen de todo el Perú, al 0800-24802, si tienen alguna opinión con respecto a lo que está comentándose. ¿La momia es verdadera, es un fraude, o como dice el doctor Edson, que ha estado ahí, es totalmente real? Me gustaría que el público lo llame, ya sean de Amazonas, de Apurima, de Arequipa y Cajamarca, del Cusco, en Urubamba, el 106.1 FM, de Huancavelica, de Ica, de Junín, de Loreto, de Moquegua, de Pasco, de Ucayali, como no, de Lima. ¿Se queda con nosotros un bloque más, por favor, doctor Edson? Sí, está bien. Ok, 10 de la noche, pausa y abrimos la central de Radio Capital para que esto se haga un debate con los oyentes. Ya regresamos.
Hola, soy Anthony Choi, este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa, las momias humanoides de Nazca, la hora de la verdad, segunda parte. Estamos con el doctor Edson Salazar Vivanco, médico cirujano del Cusco, que formó parte integrante de este equipo de investigación. Y yo voy a invitar a nuestro público oyente y televidente, a los viajeros dimensionales, que aprovechen que el doctor está aquí para hacerle una pregunta, una duda que tengan con respecto a este tema. Yo quiero empezar, la primera persona que quiero preguntarle así, doctor, rapidito, es... Doctor Edson, una de las líneas de detractores dicen de que el equipo de investigación, un equipo de muy baja estofa, que eran todos adúes del equipo de Jaime Maussan, que eran personas que no tenían la preparación para hacer el nivel científico para hacer estas investigaciones. ¿Usted qué piensa al respecto, doctor Edson? Usted que ha estado presente y ha compartido con este equipo. Bueno, gracias a esta oportunidad que pude acompañar al equipo de investigación, conocí a unos profesionales del más alto nivel a nivel internacional y descarto totalmente esas conclusiones que está llegando el público, los detractores por último. Por ejemplo, el doctor Konstantin Korkov, un científico ruso de alto prestigio de la Universidad de San Petersburgo. Me quedé impresionado con el doctor. Él diseñó él mismo un instrumento para determinar si los seres son orgánicos, las estructuras eran orgánicas, eran biológicas, y al mismo tiempo podía medir la densidad ósea. El doctor, haciendo el análisis, sacó una caja de su maletín, un instrumento que él mismo había fabricado, y todos nos preguntábamos qué era eso. Y el doctor nos explicó después que él había inventado este instrumento para determinar si los organismos eran biológicos, eran orgánicos, y al mismo tiempo medía la densitometría ósea. Nos quedamos muy sorprendidos con el nivel del doctor. Así es. Muy bien. Y aparte, los otros científicos que también participaron, los médicos mexicanos, los biólogos, y todo el conjunto de científicos que llegaron, aportaron mucho, llegamos a muchas conclusiones. Recordemos que para llegar a conclusiones tenemos que entrar a un debate, compartir información y sacar las conclusiones. Ok, muy bien. Doctor Edson, ha escuchado la pregunta. Nos dice de que si usted expondría su prestigio y su carrera profesional en algo que no fuera verdad. Bueno, primera respuesta, el que nada debe, nada teme. Después, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que hay que basarnos en las evidencias. Y hasta la fecha, nosotros no hemos dado conclusiones. Entonces, esperemos a las conclusiones que vamos a dar el día de la conferencia. Y según a las conclusiones que vamos a dar, basados en evidencia, basados en estudios, en análisis complementarios, recién podemos decir nuestras conclusiones. Después que nosotros digamos las conclusiones que hemos llegado mediante los análisis, mediante todos los estudios, compartiendo conocimientos con diferentes especialidades, diferentes científicos de todas partes del mundo, entonces recién nos pueden venir lo que serían las críticas o por último un debate abierto. Debate abierto. La finalidad de esta investigación es llegar a la verdad, sea cual sea el resultado. Yo no tengo ningún miedo, porque yo estoy siendo totalmente transparente en esto. Es fácil tildarlo de falso, es fácil tildarlo que este es un fraude, difícil es investigarlo, es muy complicado. Efectivamente, mi prestigio, mi nombre está en juego, pero definitivamente alguien tiene que investigarlo. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Sea cual sea el resultado, se tiene que decir, pero con la verdad. Doctor, usted entraría entonces, de sus mismas palabras sale de que entraría a un debate público y abierto con los detractores, con científicos de que dicen que esto es fraude, es mentira, usted a conversar con ellos de manera alturada y democrática, como debe hacerse los debates científicos. Claro que sí, nosotros vamos a entrar a un debate después que dejamos nuestras conclusiones. Por eso, es muy anticipado de los detractores que vienen y nos dicen muchas cosas, faltando el respeto, faltando la ética profesional y haciendo diagnósticos sin haber revisado el cuerpo físico, sin haber revisado todos los análisis obtenidos hasta la fecha. Entonces, por favor, yo le pido al público que esperen
apenas la conferencia, que vamos a dar los resultados que se tienen hasta la fecha, y después que demos las conclusiones, recién están abiertos las críticas o el debate o infinidad de cosas que puedan venir posteriormente. Lo que queremos nosotros con esta investigación es abiertamente que científicos a nivel nacional se sumen, pero para aportar, para llegar a una verdad absoluta, para que entre varias disciplinas, diferentes ramas, podemos llegar a una conclusión final en base de evidencias, porque eso es lo que dice la ciencia. Y nosotros como peruanos tenemos que demostrar al mundo, sea cual sea el resultado de esto. Definitivamente esto es un hecho histórico, esto es real, está pasando ahora. Y alguien tiene que decirlo. Yo soy peruano, yo lo represento, y yo no me voy a jugar pellejo así por así. Vamos, con todo, hasta el final, sea hasta el final. Resultado. Claro que sí, doctor. Bueno, doctor Edson Salazar, muchas gracias por su intervención esta noche. Y antes de terminar, repito más porque tenemos que ir al corte. Doctor Edson, ¿usted estaría de acuerdo con esta posición que dice que sería importante solicitar al Ministerio de Cultura que estos restos también sean analizados en el extranjero por las más importantes universidades prestigiosas del mundo? Sería lo mejor que pudiera hacer el gobierno peruano para no esconder ningún tipo de evidencia y que sea un estudio con toda la transparencia vida y por haber. Por favor, si no lo podemos investigar acá, si no le damos la importancia debida del caso, y otras organizaciones, otras universidades que están dispuestas a estudiar este material en sentido de préstamo, porque eso claro, préstamo, analizarlo y devolverlo, lógico, es peruano. Entonces, y tiene que quedarse si aquí. el gobierno no interesa esto, porque nosotros mandamos un documento el 11 de enero de 2017 y hasta la fecha no tuvimos respuesta. Y uno de los motivos de esta conferencia es hacerlo público para que el gobierno sepa todo lo que se ha encontrado, todo lo que se ha analizado, y con base y evidencia, ahora sí que nos escuchen. Ahora tenemos un radiocarbono de 1800 años, tenemos pruebas de análisis, tenemos ciertos tipos de ADN, tenemos varias cosas que ahora sí nos vamos a ser escuchados. Y este tema de investigación tiene para muchos años de investigación. Claro que hay muchas preguntas que hasta la fecha no hay respuesta. Así es. Y por eso invitamos a científicos nacionales, extranjeros, que puedan sumarse a la investigación, pero para aportar con transparencia y siempre diciendo la verdad. Muy bien, doctor Edson, muchísimas gracias por su intervención aquí en el programa y esperamos estar en contacto con usted prontamente. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Anthony. El doctor Edson Salazar Vivanco, médico cirujano peruano del Cusco, que formó parte, y él sí estuvo ahí analizando los especímenes, no como otros especialistas científicos renombrados y respetados, cómo no, pero que han criticado sin haber visto y solamente en base a una foto o a una noticia o un comentario. Eso no es científico, así tengan los oropeles y los diplomados y las maestrías y los doctorados que tengan. Esta actitud no es científica y hasta me atrevería a decir, tiene un sesgo de encubrimiento.